Hola estimados estudiantes, que esta oportunidad les voy a desarrollar un ejemplo del método valor presente neto. Vamos a ver una de las variantes que se pueden presentar en esta unidad, que sería el enunciado, se le presentaría en una tabla, un resumen en una tabla. Más adelante tal vez vamos a desarrollar o se desarrollará un ejemplo en el cual el enunciado venga relatado, como hemos visto los diferentes enunciados durante este ciclo. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos el siguiente enunciado. Compare las siguientes máquinas con el método de valor presente neto. Considere una TEMAR de 11%. TEMAR o TREMA sería lo mismo. Tenemos dos máquinas, máquina H, máquina K. La descripción dentro de la tabla nos menciona ingresos anuales, materia prima, mano de obra, gastos indirectos, valor del equipo o valor de la máquina, podría decir también en la tablita, y duración del equipo o vida útil. Hay que dejar claro algo. El valor del equipo o el valor de la maquinaria sería nuestra inversión inicial. La inversión inicial, recuérdese que sucede una tan sola vez en el desarrollo del proyecto. Entonces esto se colocaría como inversión inicial, es decir, el valor en el día de hoy. Quizás posiblemente al ver el enunciado muchos podrían decir sin necesidad de hacerlo, nos vamos por la máquina H, representa menos costo el día de hoy, vale menos, vale $125,000 menos, pero habría que analizar cuánto vale todo el perfil de flujos de efectivo a lo largo de su vida útil, habría que comparar los ingresos, los egresos, es lo que vamos a hacer en este momento. Entonces, esa sería nuestra inversión inicial en ambos casos. Los ingresos anuales sería lo que tendríamos como anualidad de ingresos. Ingresos anuales, ventas anuales, cualquiera de los nombres que se pueda mencionar ahí. Y los gastos anuales o la anualidad de gastos, de egresos o de costos la sacaríamos a partir de estas tres filas. De la sumatoria de gastos indirectos, mano de obra y materia prima. La sumatoria de estos tres nos va a dar los gastos en cada una de las máquinas. No vamos a sumar las dos columnas, sino que la correspondiente a cada máquina. Y luego la vida de 8 años. Luego tenemos lo siguiente, hay una consideración que menciona la máquina H tiene mantenimientos cada 3 años con un costo de 2.500 cada uno. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agregar dos costos o egresos únicos al perfil de flujo de efectivo u horizonte de planeación. Para no hacer muy largo el material audiovisual y el recurso, el diagrama se lo voy a colocar ya realizado. No lo voy a realizar acá en vivo porque el video se va a hacer un poquito largo. Entonces voy a colocar el diagrama en este momento. Voy a traer el diagrama para que no hagamos un poquito más largo el video. Bien, entonces ahorita le muestro cómo quedaría el diagrama. El diagrama que en este caso quedaría de la siguiente manera. La inversión inicial al principio o inicio del perfil de flujo de efectivo tenemos los ingresos anuales 300,000, una anualidad uniforme, una serie uniforme. También tenemos series uniformes de ingreso, una sola serie uniforme que sería la suma de los costos. 50,000 más 45,000 más 90,000 devuelve 185,000. Esos serían los gastos anuales. Por otra parte tenemos acá contemplado también el costo de mantenimiento, que ese sería los costos cada 3 años. Por eso hay dos mantenimientos, dos veces un perfil o un gasto de 2.500. Ahora bien, vamos a plantear la ecuación de valor presente neto. En esta oportunidad la vamos a plantear y nos quedaría de la siguiente manera. Colocaríamos BPN. La máquina es máquina H. Aquí se ha escapado ponerle el indicador. No hay ningún problema ponérselo en este momento. Nos quedaría máquina H. Y acá colocamos BPN máquina H. Voy a hacer un poco más pequeño la H, únicamente por cuestión de visualización. Entonces nos quedaría
Flechas hacia abajo significa costo, es decir, esas van a estar restando. Flechas hacia arriba significa ingreso, esas van a estar sumando. Entonces nos quedaría inversión inicial, menos $75.000. Menos $75.000. Y debemos recordar, tiene una vida de 8 años y es sometido a una TEMAR de 11%. Eso es crucial para el desarrollo del ejercicio. Vamos a sumar la anualidad de ingresos, más 300.000. Y recuérdese, el método se llama valor presente neto. Vamos a llevar todo al día de ahora. Todo lo vamos a transformar en valor presente. Entonces tenemos una anualidad. ¿Cómo transformo una anualidad en valor presente? La vamos a transformar con la fórmula de valor presente de anualidades vencidas. Pero la fórmula de valor presente de anualidades vencidas tenemos una tabla de factores en la cual nos podemos apoyar. Y hay un número que sustituye esa fórmula y eso se llama el factor PDA. Entonces vamos a utilizar el factor PDA con la tasa del 11% y con un N de 8 años. Mire, ¿por qué 8 años? Porque 8 años dura la alternativa. Ahí tenemos ya contabilizada o colocado la ecuación para los ingresos, que serían los 300.000. ¿Qué sucede con los 185.000 que son egresos? Esos también serían afectados por un factor PDA. ¿Por qué? Quiero un valor presente a través de una anualidad. Una anualidad de $185.000. Las dos anualidades son sometidas al mismo factor, a la misma operación. Una ventaja de trabajar con factores es que nos olvidamos de las fórmulas. Pero hay que conocer qué factor es el que vamos a estar trabajando dependiendo de la fórmula. En este caso, aquí nos evitamos estar haciendo potencias, divisiones y todo lo que llevaba a las fórmulas que estuvimos trabajando en anualidades e interés compuesto. Y desarrollamos los ejercicios con multiplicaciones y luego sumas y restas. Nos hace un poquito más fácil el desarrollo de los ejercicios. Entonces vamos con los mantenimientos. Recordar algo importante, los mantenimientos no son anualidades, sino que son desembolsos únicos. Uno se hace a los 3 años y otro se hace a los 6 años. Entonces, ¿qué sucede con los mantenimientos? Los mantenimientos los vamos a trabajar como que fueran un valor futuro. Entonces, ¿cómo trabajamos o cómo convertimos un valor futuro en valor presente? Fórmula de valor presente de interés compuesto. Pero como no vamos a trabajar con fórmulas, sino que vamos a trabajar con tabla de factores, el factor que sustituye la fórmula de valor presente de interés compuesto es nuestro factor llamado PDF. Quiero un valor presente a través de un valor futuro. Un tip clave para este método de valor presente neto, esto cuenta solo en valor presente neto, es que los factores que vamos a estar utilizando siempre van a iniciar con la letra P. Y tenemos el siguiente mantenimiento de 2.500, que sería también un PDF, un 11%, y como ocurre a los 6 años, tendría un N de 6. Voy a hacer un poco más pequeña la letra para que quepa por completo el desarrollo. Bien, entonces ahí tenemos el planteamiento, ahí tenemos la ecuación, de valor presente neto. Entonces, en este caso lo que voy a hacer es colocarles un recorte de la fila de la tabla de factores que nos interesa, que es el 11% y con un N de 8. Eso es lo que vamos a estar haciendo en esta oportunidad. ¿Para qué? Para que usted vea qué es lo que vamos a estar trabajando y cuáles son los factores que vamos a estar utilizando. Prácticamente solo son uno o dos dependiendo de la necesidad. Esto depende, uno, de la tasa de interés, es decir, la TEMAR o la TREMA que me brinde el ejercicio, que nos va a brindar el enunciado. Y dos, del N que me va a estar dando el ejercicio. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es, le voy a mostrar en este momento dentro de la tabla de factores. Tenemos esto. Acá le estoy mostrando solo la fila del 11% con un N de 8. Lo demás lo he ocultado porque no nos interesa por el momento, porque vamos a ocupar para el año 3 y el año 6 también para sacar los mantenimientos. El que nos interesa es lo siguiente. Nos interesa calcular o tener el PDA, y acá lo tenemos,
nos interesa el PDA, ya le va a quedar marcadito. Entonces, donde haya un factor PDA, lo vamos a sustituir por un 5.1461. Entonces es lo que vamos a hacer. Entonces tenemos menos 75.000 más 300.000. Esto va a estar multiplicando a 5.1461 menos 185.000. Esto va a estar multiplicando a 5.1461. Ahora bien, ya le mostré este factor PDA, pero mire, y el PDF que vamos a utilizar con el 11% y el ND3, ahorita se los voy a mostrar. Voy a quitar esto de acá, porque ahorita no nos interesa, sino que nos va a interesar el PDF. Nos va a interesar para que le pueda mostrar lo que vamos a estar utilizando. Y el PDF lo tenemos acá. Es decir, donde haya un PDF de 11% con ND3 va a ser sustituido por 0.7312. Va a pasar lo mismo con el otro, pero ojo, ese es con un ND6, es decir, esta fila ya no nos importa, ya no nos interesa por el momento, sino que tenemos que ir a buscar en la tabla de factores el ND6. No le muestro la tabla de factores para no estar dándole muchas vueltas al momento de hacer el material audiovisual, pero le voy a estar mostrando específicamente las filas que vamos a estar utilizando o la fila que vamos a estar utilizando dependiendo de la necesidad. Entonces, cuando vamos a la tabla de factores, tenemos con un ND6 y acá tenemos el factor PDF con un ND6. Ese es el que vamos a estar utilizando en este caso. Entonces venimos y donde está PDF 11% con un ND6 vamos a sustituir por 0.5346. Bien, cuando hemos encontrado los factores nos olvidamos de la tabla de factores y empezamos a trabajar las operaciones indicadas. Lo recomendable es irlo haciendo por partes. Primero sacar cada multiplicación y luego hacer las respectivas sumas y restas. Conste, eso va a depender de cómo ustedes lo quieran hacer. ¿Puede hacerlo de un solo? Claro que sí, puede hacerlo de un solo. Conste, eso puede aumentar el margen de error que vamos a estar teniendo, pero queda a consideración de cada uno de ustedes. Entonces venimos y empezamos a desarrollar las operaciones. Menos 75.000 más, esto nos deja 1.543.830 menos, vamos en orden, recuerda, vamos en orden, 952.028.50 menos 1.828 menos 1.336.50. ¿Qué hubiese pasado si esto no lo desarrollamos con factores? Hubiésemos tenido una fórmula acá multiplicando el 300.000, otra fórmula multiplicando el 185.000, otra fórmula multiplicando el 2.500 y otra fórmula multiplicando al otro valor de 2.500. No se nos hubiera hecho tan corta la línea de operaciones, se hubiera hecho un poquito más larga. Hubiésemos tenido que someterlo a potencias, a restas, multiplicaciones, divisiones. Entonces la tabla de factores nos hace un poquito más rápida la operación en estos casos. Si usted se ha percatado, estoy copiando la parte del BPNH porque una letra va un poquito más pequeña. Ese es el detalle. Al realizar todas estas operaciones, sumas, restas, recuérdese, 75.000 lleva signo negativo porque es la inversión inicial. La inversión inicial siempre va de forma negativa porque es un costo al principio del periodo, un costo al inicio de la transacción. Al hacer todas estas operaciones nos devuelve un resultado de 513.637. Y ese es el resultado, pero ese no es el desarrollo completo del ejercicio. Acá tenemos prácticamente el desarrollo de uno de los ejercicios, de una de las alternativas, de una de las opciones. No tenemos todo el ejercicio. Recuérdese, nos hace falta tener las dos alternativas
y brindar una conclusión. Terminamos la máquina H, vamos con la máquina K. Entonces vamos a poner que vamos a desarrollar la máquina K. Nuevamente con la máquina K no voy a hacer el diagrama acá en vivo, sino que lo vamos a traer ya prácticamente realizado. Nuevamente repito, esto es con el fin única y sencillamente de que no se haga más largo el video de lo que puede llegar a ser, porque en este caso estamos hablando de ejercicios que son un poquito más largos. Entonces me traigo la máquina K y que tenemos acá 200.000. 200.000 es el valor del equipo, 400.000 son los ingresos anuales y 245.000 es la suma de materia prima, mano de obra y gastos indirectos. Ahora hay que recordar algo. De la máquina acá nos menciona algo muy importante. Y esto no va a estar marcado en rojo, sino que en celeste para que se logre diferenciar. Se debe realizar un mantenimiento al año 4 con un valor de $3.000. Acá solo le dice al año 4, no como en el caso anterior. ¿Qué es lo que sucede si acá le dijera se debe realizar un mantenimiento cada 4 años? Si le dijera que se realiza cada 4 años, por la simple y sencilla razón que la vida útil de la alternativa, de la maquinaria, de la opción, como quiera que se llame, el horizonte de flujos de efectivo que usted va a plantear, si uno de los mantenimientos hay que hacerlo en el año que finaliza la vida útil la maquinaria, ese mantenimiento no se va a colocar, no se pone, no se hace. Esto lo vamos a aclarar quizás en el próximo video, donde va a haber un caso así. Pero en este caso solo es un mantenimiento, que es al año 4. Es específico el enunciado y dice un mantenimiento al año 4. No le menciona cada 4 años. Entonces, vamos a plantear en este caso el BPN de K. ¿Y cómo nos quedaría el BPN de K? Nos quedaría menos 200.000 más 400.000. Recuérdese, 400.000 es una anualidad. Entonces, por ser una anualidad, se va a trabajar con el factor PTA. Siempre 11% y con un N de 8. Vamos con los egresos. 245.000, un factor PDA, 11% y un N de 8. La ventaja también de trabajar con factores es que los factores muchas veces se van a repetir, más con las anualidades. En valor presente neto se nos va a dar esa característica. ¿Cuál es la característica? Que los factores se repiten. PDA 11% y un N de 8. PDA 11% y un N de 8. ¿Qué va a suceder? No es necesario ir a la tabla a buscar este factor. Únicamente lo traemos de la alternativa anterior que hicimos, que es 5.1461. Porque si lo vamos a buscar, vamos a obtener el mismo valor, no va a ser un valor diferente. ¿Qué sucede con los 3.000? Es un mantenimiento, un costo único que se realiza a los 4 años. Entonces lo vamos a mover con un PDF 11% y un N de 4. Este va a ser el único factor que vamos a ir a buscar en esta alternativa. El único, porque los demás ya los tenemos, que son los de la anualidad. Los demás ya los tenemos, ya no tenemos nada más que ir a buscar a la tabla, a excepción del valor del factor del mantenimiento. Es el único que tendríamos que ir a buscar. Entonces vamos a plantear y nos queda menos 200.000 más 400.000 multiplicando el mismo valor que obtuvimos en el caso anterior, 5.1461 menos 245.000 multiplicando a 5.1461 menos 3.000. ¿Quién va a estar multiplicando a 3.000? Tenemos que ir a buscar a la tabla el PDF. ¿Pero cuál PDF? Tenemos que ir a buscar un PDF con 11%, pero un N de 4. No de 3, no de 6. En eso tenemos que tener mucho ojo al momento de estar trabajando con factores, porque tenemos que tener cuidadito al estarlos buscando, saber cuál es su tasa, que en las dos alternativas va a ser la misma, sin ningún problema lo podemos identificar, pero muchas veces el N no va a coincidir, más que todo en los mantenimientos. Entonces acá tenemos, vamos a hacer la misma técnica, vamos a usar un cuadrado para poder
para poder identificarlo. Y acá tenemos el factor que vamos a utilizar, PDF con n de 4 y una tasa del 11%, y sería 0.6587. ese sería el valor que va a estar multiplicando. Entonces quito esto de acá porque no es necesario, es únicamente por visualización y que usted comprenda de dónde sale el factor. Entonces sería 0.6587. Entonces empezamos a realizar las operaciones, empezamos a sacar el resultado de cada una de las multiplicaciones. Entonces nos quedan menos 200.000 más. ¿Cuántos serían los ingresos? ¿Cuánto sería el valor de la anualidad de ingresos? El valor de la anualidad de ingresos sería 2.058.440 menos la anualidad de egresos es equivalente a 1.260.794.50. Realizamos las operaciones, es decir, las sumas, las restas en este caso, y esto nos va a devolver una respuesta o un valor de 595.669. Y con eso tenemos las respuestas de las dos alternativas. Tenemos la alternativa H con 513.637 y la alternativa K con 595.669. Ahora bien, el trabajo o el ejercicio no ha culminado. Debemos dar una conclusión. Es decir, después casi al finalizar el ejercicio tenemos que brindar la conclusión, porque nosotros debemos decidir y elegir cuál alternativa es más conveniente. En este caso recordemos la teoría o la parte teórica de valor presente neto. Se elige la que es mejor en términos numéricos, en términos monetarios. Entonces tenemos dos opciones casi similares, pero nos damos cuenta que aquella que tenemos una inversión inicial más alta, pues nos da un valor presente neto más alto. Entonces es por la que nos iríamos. Ahora bien, hay una forma de identificar si vale la pena invertir o no invertir ese poquito más de inversión inicial. Sería el enfoque de inversión extra. Dependerá del tiempo que tengamos en el desarrollo de la unidad si llegásemos a tocar ese tema. Si no, pues nos quedaríamos solo con este tipo de ejercicios y conclusiones. Entonces nuestra conclusión sería la siguiente. Nuestra conclusión para este ejercicio la brindaríamos de la siguiente manera. Se elige la máquina K, porque estamos eligiendo la máquina K porque es mayor en términos monetarios, por tener un BPN mayor. Y ahí tenemos la conclusión de este ejercicio. Tenemos la elección de la alternativa porque es mejor 595.669 de ganancia versus 513.637 de ganancia. Esto significa que ambos proyectos generan ganancia. Si fuera con signo negativo significa que son pérdidas, pero ambos generan ganancia. Pero la máquina K genera una mayor rentabilidad que la máquina H. Entonces por eso elegimos la máquina K. Hasta acá con la explicación de este ejercicio. Un cordial saludo.